Bueno, yo soy Andrea Aguilera, para los que no me conocen. Soy residente de psiquiatría de adultos ya de tercer año y hoy día quería conversarles un poquitito de autismo en mujeres, como este fenotipo femenino y un poco de los test de tamizaje y otros tipos de test de apoyo diagnóstico que existen. Como hoja de ruta vamos a ver varias cosas, vamos a ver un poco de la epidemiología, la parte introductoria antes de los test de tamizaje propiamente tal, en el fondo por qué las mujeres son diagnosticadas más tarde, vamos a hablar un poco del masking, del camuflaje, de la compensación social que tienen, para ya después hablar un poquito al final de lleno de los test propiamente tal. Entonces, a modo de introducción, ¿por qué hablar como de autismo en mujeres? Eh, Existe como entre un mito o un paradigma en el fondo de que eh, existía o existe actualmente como un mayor diagnóstico del autismo en mujeres. Pero no es que esta enfermedad, o sea, este espectro o esta condición se esté presentando más, sino que se está empezando a diagnosticar más. Entonces hablamos de que este paradigma está cambiando, porque durante décadas el conocimiento científico sobre el autismo se construyó principalmente a partir de muestras masculinas. De hecho, como vamos a ir viendo más adelante, todos los test están realizados con población masculina. Y eso trajo como consecuencia que las manifestaciones clínicas descritas clásicamente representan con mayor fidelidad al fenotipo masculino. Si bien ya en los últimos años múltiples estudios han demostrado que las niñas y mujeres autistas presentan formas de expresión clínica distintas, que están como a grosso modo caracterizadas por una mayor capacidad de compensación social, intereses restringidos que son menos evidentes y síntomas internalizantes, lo que favorece el retraso diagnóstico. Cuando hablamos de los últimos años, no hablamos de hace tantos años atrás, o sea, estamos diciendo 10, 15 años, que en el fondo en la medicina es algo como relativamente nuevo. Y esto trae el reconocimiento del fenotipo femenino, que va a constituir actualmente uno de los principales desafíos diagnósticos, tanto en psiquiatría infanto-juvenil como de adultos. Por lo tanto, el fenotipo femenino viene a ser algo que modifica la presentación clínica del trastorno del espectro autista y obliga a interpretar de forma crítica las herramientas de tamizaje y diagnóstico. Y lo importante es que no se entienda que, por ejemplo, en la mujer estamos hablando como de un autismo leve, sino que es un fenotipo distinto con características distintas. Con respecto a la epidemiología, tenemos una prevalencia mundial estimada en un aproximado de 1 o 2% de la población de trastorno al espectro autista, con variaciones según la metodología y acceso a diagnóstico de cómo uno lo busque. A mí me pareció súper importante un poco mostrar esto de la relación hombre-mujer, porque en los estudios iniciales, por ejemplo los de Kanner, en la época del 1940 aproximadamente, mostraban que la relación era de aproximadamente 8:1 de hombres a mujeres. Y eso ha ido cambiando y de hecho en los estudios recientes, últimos estudios, hablamos de los últimos más o menos 5 años como máximo, esto ha ido cambiando incluso a una relación de 2:3, o sea, 2:3:1, incluso en algunos grupos. Y esta disminución en el fondo como de la razón hombre-mujer no es que haya una mayor cantidad de casos nuevos en el fondo del trastorno del espectro autista, sino que probablemente refleja una reducción del subdiagnóstico femenino, más que un aumento en el fondo el diferencial de la incidencia propiamente tal. Y eso es gracias a que en el fondo se ha empezado ya a hablar y a estudiar y a diagnosticar más el fenotipo femenino. Entonces, ¿por qué las mujeres son diagnosticadas más tarde? El retraso en el fondo diagnóstico en niñas y mujeres no se explica porque haya una menor presencia de síntomas, sino que es porque la interacción de múltiples factores biológicos, clínicos y socioculturales afectan en que sea un autismo con características diferentes y que en general puede pasar como mayormente desapercibido porque van a tener una compensación mucho más grande, pero también eso a costa de una fatiga emocional, un burnout del autismo que vamos a ir viendo más adelante. Por lo tanto, el diagnóstico tardío es consecuencia de un desajuste entre el fenotipo femenino y de los modelos diagnósticos tradicionales, no de que haya una ausencia propiamente tal de este autismo. Aquí se van a involucrar muchos factores. En general, quise tomar como un poco los más importantes, que en el fondo son los relacionados con los pacientes propiamente tal. Las mujeres van a tener una mayor capacidad de imitación social. Esto también hace que, por ejemplo, la parte del lenguaje pase más desapercibida la afectación porque tienen una mayor capacidad de imitar, un mayor camuflaje. Los intereses restringidos están como socialmente aceptados
Más adelante vamos a ver una comparación de cuáles son como los intereses más comunes, por ejemplo, en los niños versus lo de las mujeres. Entonces ahí es súper importante también cuando uno hace una anamnesis, no solo buscar el tipo de interés, sino cuánto tiempo le dedica, si es que restringe el resto de las actividades, si afecta su funcionalidad, etcétera. Van a tener también un mejor lenguaje en etapas tempranas, menor frecuencia de conductas disruptivas. Los relacionados con el entorno van a ser las expectativas de género, una interpretación de la timidez como rasgo de personalidad en general. Se habla o se hablaba mucho más antes de que las mujeres eran un poquito más tímidas, más retraídas y que eso era como parte normal del desarrollo y que también lleva a una menor sospecha clínica. Y también obviamente que los instrumentos están desarrollados principalmente en muestras masculinas y esto nos habla de sesgos de investigación que vienen de generaciones pasadas, pero que en el fondo nosotros seguimos usando en la actualidad. Y las relacionadas con el sistema sanitario es que hay escasa formación específica, hay una derivación tardía, los diagnósticos psiquiátricos alternativos general se presentan antes del diagnóstico del trastorno del espectro autista. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en una línea de tiempo, que en general estas pacientes se diagnostican como promedio sobre los 30 años, pero previo a eso han sido diagnosticadas con múltiples diagnósticos, ya sea de depresión, de trastorno de déficit atencional, de ansiedad, etcétera. Por lo tanto, así como un pequeño resumen, tenemos un fenotipo femenino que va a tener más síntomas de masking, más camuflaje. Eso va a hacer que haya una menor sospecha, que tengamos un diagnóstico tardío y que tengamos mayor ocurrencias de otras patologías. Por lo tanto, para comprender también por qué los test pueden fallar en mujeres, también primero debemos entender cómo se manifiesta el autismo femenino. Y aquí hablamos del fenotipo femenino del trastorno del espectro autista propiamente tal. Un poco lo que yo les decía, que durante décadas se asumió que el trastorno espectro autista presentaba una expresión clínica similar en ambos sexos. Sin embargo, la evidencia acumulada durante los últimos 15 años demuestra que muchas niñas y mujeres presentan un perfil conductual distinto, que es este denominado como el fenotipo femenino del autismo. Y esto no constituye como un subtipo de autismo, tampoco se habla como de esta, que en algunas partes aparece como un autismo más leve, sino que es una forma de expresión clínica modulada por factores biológicos, cognitivos y socioculturales que va a ser distinta a la manifestación masculina. Un poco lo que les decía previamente, se caracteriza por una mayor motivación por la interacción social, mejor capacidad de imitación y aprendizaje social, intereses restringidos que son más socialmente aceptados, menor frecuencia de conductas externalizantes, perdón, pero sí más de internalizantes, mayor capacidad de camuflaje del masking, y eso lleva como consecuencia que las mujeres puedan cumplir criterios de diagnóstico de trastorno del espectro autista sin presentar como esta imagen clásica que nosotros veíamos descrita antiguamente, por ejemplo, por Kanner o por Asperger. Por lo tanto, un modelo diagnóstico que está, el autismo clásico es un modelo diagnóstico en el fondo que está construido sobre estas muestras masculinas. Como les decía, estos primeros estudios de Kanner, de Asperger, de la época de 1940, incluyeron predominantemente niños, o sea, como que en el fondo cantidad de mujeres versus niños que había era casi, por ejemplo, como un 95 versus un 5%. Y durante décadas, por lo tanto, estos instrumentos diagnósticos y los criterios clínicos y la investigación se desarrollaron a partir de estos perfiles que van a generar este sesgo de referencia masculina, que más adelante vamos a ver, pero que sigue primando en el fondo en todos los test. Todos los test están estudiados en hombres. Por lo tanto, voy a ir adelantando un poco a eso, pero la gran mayoría de los test de tamizaje no son buenos en el fondo para el diagnóstico de un trastorno del espectro autista femenino. Un poco lo que les decía, o sea, los factores que contribuyen a este subdiagnóstico, sobre todo la investigación, y eso también un poco invitando a que eh, desarrollemos investigación también de este tipo de cosas, que falta muchísimo, y que hay escasa representación femenina en estudios originales, desarrollo de instrumentos que están basados en muestras masculinas, los factores clínicos, un poco lo mismo que yo les decía, que hay un mejor lenguaje pragmático aparente, pero también eso a costa de un desgaste interno bastante grande, menor frecuencia de conductas disruptivas, estos intereses restringidos menos llamativos, y lo social lo mismo, un poco mayor presión por ajustarse a las normas sociales. Las mujeres como que se ponen metas mucho más altas y buscan encajar y por esto mismo generan esta imitación.
Hay expectativas de género también que favorecen la interpretación de los síntomas, como les había dicho previamente, como timidez o ansiedad incluso. Aquí un poco de una pequeña como línea de tiempo que nos muestra un poco lo que yo les decía, de que el subdiagnóstico refleja un sesgo histórico en los modelos diagnósticos más que una menor presencia de un trastorno espectro autista en mujeres. Por ejemplo, está el modelo típico de los 1940 de Kanner y Asperger, que en el fondo describen a este trastorno del espectro autista que tiene como las características clásicas que conocemos. Después se van agregando, por ejemplo, el ADR, el A22, y recién en el 2015 empezamos a mencionar como que hay un reconocimiento del fenotipo femenino, o sea, ¿cuántos años pasan antes de que recién empiece a llamar la atención de que hay poco diagnóstico de mujeres con trastorno espectro autista, que son distintas? Pero al menos ya lo positivo es que para 2025 el MinSal en sus normas técnicas incorpora estas recomendaciones específicas para niñas y mujeres. O sea, estamos avanzando al menos en eso. También hablamos de una hipótesis de protección femenina, la Female Protect Effect Hypothesis, que propone en el fondo que las mujeres requerirían una mayor carga de factores genéticos y el neurodesarrollo para manifestar un fenotípico clínico de trastorno espectro autista. Hay evidencia que respalda esto, no es tanta la evidencia, de hecho faltan bastantes estudios, pero sí se ha visto que hay una mayor carga de variantes genéticas deleterias en mujeres diagnosticadas, que hay una mayor frecuencia de variantes de novo, hay una mayor agregación familiar de rasgos autistas cuando la persona afectada es mujer, y hay diferencias además en la arquitectura genética descritas en los estudios de secuenciación. Sin embargo, hasta la fecha todavía no hay como alguna característica específica que sea solo del fenotipo femenino. ¿Cuáles son las limitaciones aún de esto? Que no explica completamente las diferencias observadas, que no justifica tampoco por sí solo el retraso diagnóstico, o sea, no vamos a esperar, por ejemplo, hacer un test genético para poder hacer el diagnóstico, y que debe integrarse en el fondo con lo que hemos mencionado de los factores ambientales, cognitivos, socioculturales. Por lo tanto, vamos a tener siempre que considerar la carga genética, los factores neurobiológicos, el aprendizaje social, contexto sociocultural, que en un globo, en el fondo, digamos, nos va a llevar a la expresión clínica del trastorno del espectro autista. Con respecto un poco a estos conceptos que yo creo que han escuchado varias veces, pero que siempre es importante mencionar, tenemos el masking, que es como este ocultamiento en el fondo consciente o inconsciente muchas veces de conductas autistas, el camuflaje, que son las estrategias para parecer neurotípica en contextos sociales, la compensación, que es el desarrollo de habilidades cognitivas que permiten superar parcialmente las dificultades sociales sin modificar el procesamiento subyacente, y que en las mujeres esto está muy, muy, muy desarrollado, pero que va a tener una afectación que les quiero ir comentando un poquito más adelante. Por lo tanto, una interacción social que es aparentemente adecuada no va a excluir la presencia del trastorno del espectro autista, sino que puede reflejar un elevado esfuerzo compensatorio. Entonces ahí tenemos que tener harto cuidado cuando hacemos las entrevistas, cuando aplicamos los tests, porque muchas veces nos pueden parecer que no lo es, o un test nos puede salir negativo y eso no va a excluir que el paciente pueda estar dentro del espectro o del trastorno del espectro autista. Aquí es súper importante y es como la imagen característica del iceberg, porque en el fondo, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que estas personas, por ejemplo, pueden mantener un contacto visual que nos podría parecer normal, que es visualmente aprendido, pueden memorizar guiones conversacionales, por lo tanto uno puede decir, no, pero esta persona conversa y se desarrolla socialmente normal, entre comillas, pueden copiar expresiones faciales, pueden ensayar respuestas antes de una interacción, o sea hay todo un trabajo para generar como este comportamiento que aparentemente nos pareciera normal. Sin embargo, eso detrás trae un agotamiento cognitivo, una ansiedad social, incluso llegando a este burnout autista. Y eso obviamente nos va a llevar a que haya un retraso diagnóstico y que muchas veces hayan coocurrencias de otras patologías. Y también una infravaloración de las necesidades de apoyo. Aquí yo quería comentarles sobre un artículo que se publicó en la revista de autismo, de hecho en febrero de este año, que es de Pollack y Krupka. Hoy, perdón, que están haciendo uno, ya. Pero que en el fondo lo interesante de esto es que ellos hacen un seguimiento y unas entrevistas bastante profundas a un grupo de 19 mujeres con diagnóstico tardío de autismo.
El diagnóstico de la mujer más joven que se diagnosticó fue de 30 años y tenían un promedio diagnóstico de 49 años. Y en el fondo lo que se veía era que iban desarrollando como algunas emociones, sentimientos y algunas etapas características que se englobaron en el fondo como en estas 7 experiencias comunes, que era uno, la frustración por los años de búsqueda diagnóstica, en el segundo caso, las dudas e invalidación personal, la reinterpretación de su historia de vida, el duelo por oportunidades perdidas, la reconstrucción de la identidad, el alivio tras comprender las propias experiencias y, como séptimo, el sentido de pertenencia al contactar con otras personas autistas. Si bien es un grupo que, o un N pequeño, yo creo que esta información es como bastante extrapolable a lo que uno se encuentra en la práctica habitual en la actualidad. Así que me parece súper importante, si hay alguno lo quiere leer, el que está aquí abajito es el paper. Y por lo tanto, eso también va a tener como consecuencia clínica que haya una mayor prevalencia de ansiedad y depresión, que se hable de este burnout autista, que haya un aumento del riesgo de ideación suicida y conductas autolesivas descritos que en distintos estudios observacionales, y que haya este retraso en intervenciones y adaptaciones educativas o laborales, porque estamos hablando que en general, por ejemplo, en este paper que yo les presenté, el diagnóstico en promedio fue a los 47 años, versus el fenotipo masculino, que es mucho más temprano, entonces tienen mucha más oportunidad de hacer intervenciones de manera precoz. Por lo tanto, el diagnóstico oportuno no solo facilita el acceso a intervenciones, también permite comprender en el fondo la propia trayectoria vital, disminuir la autoocupación y favorecer también una identidad más integrada. Y esto es un poco lo que yo les mencionaba, que en general estas pacientes van teniendo una infancia que está caracterizada por el camuflaje, por el masking, en fondo por esta imitación, esto, que lo que va a hacer es que haya un desgaste y un burnout, por ejemplo, autista, y esto se relaciona mucho con síntomas, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, y también con ir confundiendo un poco con otros diagnósticos. En general, estas pacientes, perdón, antes de llegar al diagnóstico del trastorno espectro autista han pasado por lo menos por un diagnóstico de depresión, de ansiedad generalizada, de trastorno de déficit atencional eh, y distintos. Hacen este burnout para recién después llegar a este diagnóstico del trastorno espectro autista, que va a generar este como alivio y también un proceso de duelo que va a llevar a esta reconstrucción de la identidad. Por lo tanto, estamos hablando de que hay una afectación de la línea de vida súper considerable. Con respecto a las manifestaciones clínicas según el ciclo vital, aquí un poquito como para ir interiorizándonos, una de las principales dificultades diagnósticas es que la presentación clínica del trastorno espectro autista en mujeres no es estática, es muy variable, y que las manifestaciones también evolucionan con el desarrollo, con el aumento de las demandas sociales y también con la capacidad progresiva de camuflaje. O sea, se habla que el pic como de estos síntomas de camuflaje de masking es en la adolescencia. Por lo tanto, ahí va a ser aún más difícil poder hacer el diagnóstico. Por ejemplo, en la primera infancia hay diferencias muy sutiles como en el juego social, en la comunicación y en la regulación sensorial. Está la edad escolar, que ya hay una aparente integración social, pero que es con un esfuerzo muy significativo. Los intereses restringidos son socialmente aceptados. Por eso yo les decía que es súper importante no solo cuando uno entrevista o hace esta historia, por ejemplo, del desarrollo, no solo preguntar cuáles son los intereses, sino que cuánto tiempo le dedica, si esto le influye en desarrollar otras actividades, si afecta su funcionalidad, etcétera. O sea, buscar más allá de solo cuál es el interés. En la adolescencia hay un incremento del camuflaje, está la ansiedad, está la depresión, están las dificultades relacionales, está la fatiga social. Entonces se habla de que, por ejemplo, ellos pueden tener relaciones sociales, pero les cuesta mucho mantenerlas. Y en la adultez, ya el diagnóstico tardío, tras años de comorbilidades psiquiátricas o co-ocurrencias, o dificultades también ocupacionales e interpersonales. Aquí un poquito como de las diferencias clínicas como más frecuentes en cuanto a el fenotipo femenino versus el masculino. En el masculino, en el juego, tenemos que en general un juego más solitario y repetitivo. En el femenino el juego es más imaginativo, pero con dificultades sociales sutiles, porque en el fondo un poco lo mismo que les decía, son capaces de imitar, por ejemplo, el lenguaje, imitar ciertas conductas para tratar de integrarse. Con respecto a los intereses, en el fenotipo masculino son bien llamativos. O sea, generalmente es, por ejemplo, los dinosaurios, los autos, los jugadores de fútbol.
y en el fenotipo femenino son socialmente aceptados, pero intensos. En la conducta, el fenotipo masculino tiende más a la externalización versus el femenino que va a tender más a la internalización. Con respecto a las relaciones, en el fenotipo masculino son escasas versus en el femenino que son deseadas, pero como yo les decía, difíciles de mantener. Con respecto al contacto visual, en el fenotipo masculino va a estar más disminuido y en el fenotipo femenino va a estar aparentemente adecuado. En la comunicación, en el fenotipo masculino van a haber déficits evidentes versus el femenino que va a haber como este uso de guiones, este lenguaje aprendido, esta imitación en el fondo como por observación. Y eso nos va a llevar a que en general, no siempre, pero lo más frecuente, el fenotipo masculino tenga un diagnóstico más temprano versus que el femenino va a tener uno que es frecuentemente mucho más tardío. Aquí un poco lo que yo les decía, que más que el contenido de estos intereses restringidos, importa la intensidad. Entonces, esto es súper importante porque constituye uno de los dominios nucleares principales del trastorno del espectro autista. Y en las mujeres estos intereses pueden ser difíciles de reconocer porque suelen centrarse en temáticas que son consideradas como socialmente normativas. En general, cuando uno habla como estos intereses clásicos, un poco lo que yo les decía, los autos, los mapas, los números, los vehículos, versus los que son más frecuentes en las mujeres, que hablamos, por ejemplo, de literatura, de series de televisión, de música, que podrían considerarse como más normales. Por lo tanto, repitiendo un poco lo que les había dicho, que es súper importante, no solo quedarme con cuál es el interés restringido, sino que ahí profundizar lo más posible. Con respecto al perfil sensorial en mujeres con trastorno del espectro autista, bueno, aquí tenemos que las alteraciones del procesamiento sensorial son altamente prevalentes y pueden constituir una de las principales fuentes de malestar. Ahí tenemos que fijarnos, por ejemplo, en la hipersensibilidad con la ropa, con los sonidos, lo mismo con la hiposensibilidad, o sea, de manera global, y también la búsqueda sensorial. En fondo, si hay estos movimientos, por ejemplo, como de balanceo para regularizar, entonces, explorar en el fondo este perfil sensorial va a ser esencial para comprender el funcionamiento cotidiano y planificar también estos apoyos individualizados. Con respecto a las co-ocurrencias psiquiátricas, hasta el 70-90% de las personas autistas presentan al menos una comorbilidad psiquiátrica a lo largo de su vida. En las mujeres lo más frecuente, un poco lo que yo les iba diciendo, es la ansiedad, el trastorno depresivo mayor, los trastornos alimentarios. Hay un alto porcentaje de, por ejemplo, anorexia nerviosa, el trastorno de déficit atencional, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático. Y esto obviamente que puede hacer que o sea, como que pasen más desapercibidos los síntomas del espectro autista y sea más difícil aún poder diagnosticarlo. Y en el fondo que esto también como que motive la consulta inicial y quedarnos un poco como con este diagnóstico, dejando un poco de lado lo otro, que nos va a hacer o sea, nos va a hacer en el fondo retrasar aún más el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Entonces, ¿cuándo podríamos sospechar, por ejemplo, trastorno del espectro autista en una niña? O sea, ¿cuáles serían nuestras señales de alerta, los red flags? Cuando tenemos una ansiedad social persistente desde la infancia, una fatiga marcada tras actividades sociales, o sea, en fondo, a raíz de esta compensación que ellas hacen, la dificultad para mantener amistades pese al deseo de tenerlas, cuando los intereses son muy intensos, cuando hay historia de imitar, por ejemplo, a otras personas para desenvolverse socialmente, todo de que muchas veces, por ejemplo, incluso se aprenden guiones de conversaciones de otras personas o incluso como de películas y la van aplicando como en su vida diaria cuando hay hipersensibilidad o hiposensibilidad sensorial, diagnósticos múltiples sin explicación integradora, o sea, que han pasado por depresiones, por ansiedad, por déficit atencional, todo esto que mencionábamos previamente. O sea, uno también ahí tiene que decir qué puede estar pasando más allá. Esta sensación persistente de ser diferente. Por lo tanto, aquí la sospecha diagnóstica va a surgir de esta integración longitudinal de múltiples señales y no de un solo y único síntoma aislado. Y aquí ya nos pasamos un poco ya a la parte de los test y las recomendaciones del MinSal para la evaluación diagnóstica. Entonces, los principios fundamentales de las orientaciones técnicas van a enfatizar que siempre la evaluación debe ser integral, siempre multidisciplinaria, longitudinal, basada en la historia del desarrollo y centrada también en el funcionamiento. Y esto nos va a llevar a que tiene que incluirse sí o sí una entrevista clínica, una historia del neurodesarrollo, información de familiares, profesores o cuidadores, porque muchas veces nosotros nos encontramos con pacientes que no se han criado, por ejemplo,
con el padre o con la madre, y el cuidador, por ejemplo, es un abuelo o alguien de la residencia, pero en el fondo alguien que haya visto el desarrollo de este paciente, con la observación clínica, con los instrumentos estandarizados como apoyo y no como sustituto del juicio clínico. Eso es súper importante, que el diagnóstico del del trastorno del espectro autista es clínico. Los instrumentos van a complementar, pero no reemplazan la evaluación especializada en el fondo. Y con esto nos vamos ya a los instrumentos de tamizaje, en el fondo, qué son y qué no son. Porque nosotros, en el fondo, cuando vamos a utilizar uno de estos, tenemos que saber por qué lo estamos utilizando y para qué lo estamos utilizando. Entonces, en el caso del trastorno espectro autista, buscan identificar personas con mayor probabilidad de presentar trastorno espectro autista y que requieren, en el fondo, una evaluación diagnóstica completa. ¿Qué no van a hacer? No van a confirmar el diagnóstico, no van a excluir definitivamente un trastorno del espectro autista. O sea, si yo, por ejemplo, a un paciente le aplico, por dar un ejemplo, el MSAT y me parece negativo, pero después yo clínicamente voy viendo cosas que me llaman la atención, yo no me puedo quedar con, en el fondo, decir, no, no lo es porque el MSAT salió negativo. No van a sustituir la entrevista clínica y idealmente sus características ideales serían que tengan alta sensibilidad, fácil aplicación, una buena aceptabilidad, adaptación cultural, interpretación en el contexto clínico y que en el fondo estén validados en el país donde uno los va a utilizar. ¿Ya? Por lo tanto, si lo pudiéramos así como englobar, tendríamos el tamizaje, la evaluación diagnóstica para ir recién llegar a un eventual diagnóstico. ¿Y qué preguntas buscamos que nos respondan estos test? ¿Cuál es el mejor instrumento, por ejemplo, para cada edad? ¿Cuáles están validados en Chile? ¿Qué evidencia existe en mujeres? Que ahí yo les fui adelantando un poquitito. ¿Qué limitaciones presentan? ¿Cuál utilizar según el contexto clínico? O sea, tenemos que fijarnos en varias cosas para ver cuál vamos a utilizar. Entonces, los instrumentos de tamizaje son útiles cuando se utilizan para responder preguntas clínicas específicas y también se interpretan a la luz del fenotipo femenino y de la historia del desarrollo. Acá hay una tablita que es como a modo de resumen y que después vamos a ir viendo uno por uno, pero la idea es que sepamos, a grosso modo, al fondo, como cuál utilizar en qué etapa. Entonces tenemos, por ejemplo, en la etapa de los 16 a los 30 meses, el MSAT-RF, que este es el que mayor evidencia clínica tiene a nivel mundial y uno de los pocos que está validado en Chile y que por lo mismo tiene sus puntajes que nos van a orientar hacia un seguimiento o no. Por lo tanto, este es de tamizaje de riesgo y está validado en Chile. En la edad escolar hablamos del SSQ, del ASQ, del CAST, que también van a ser de tamizaje auxiliar, pero que no tienen una validación chilena confirmada, por lo tanto no hay puntajes de corte tan precisos. Uno puede extrapolarse, por ejemplo, algunas validaciones españolas, pero ahí uno tiene que tener también ojo con ese tipo de cosas y los vamos a ir viendo uno por uno. En la niñez y adolescencia tenemos el SRS-2, que es para medición dimensional de reciprocidad social, apoyo a la evaluación. En los adolescentes y adultos tenemos el AQ y el AQ10, que es para identificación inicial de rasgo autista. En los adultos el RATS-R, que es de autorreporte auxiliar, que hay que interpretar con harta cautela por los mismos. Y también en adolescentes y adultos tenemos el CATQ, que ese es uno de los que más nos sirve en mujer porque evalúa el camuflaje, pero no diagnostica ni tamiza en el fondo el trastorno espectro autista por sí solo. Aquí hay como algunos instrumentos adicionales que también los vamos a ir viendo. El MinSal en 2025 señala que el AMSE, que es el Autism Mental Status Exam, cuenta con validación chilena. Es uno de los dos que cuenta con validación chilena, pero este no está incluido como en los test de tamizaje propiamente tal. Sin embargo, en el fondo, como yo les decía, no es un cuestionario poblacional de tamizaje comparable al MChat, que es el que sí está validado en Chile, pero es una evaluación clínica observacional breve realizada por un profesional capacitado que puede apoyar bastante el proceso diagnóstico, entonces se recomienda y se utiliza bastante. Y por otra parte, la 2.2, que tampoco es un test de tamizaje, sino que de apoyo diagnóstico, que es una evaluación observacional estandarizada de apoyo al diagnóstico y que requiere formación específica. O sea, para esto hay que capacitarse. No debe describirse como validado en Chile del mismo modo que un cuestionario psicométrico local. Se emplea mediante traducción autorizada. Son procedimientos estandarizados y de adecuación cultural dentro de una evaluación clínica integral. Lo vamos a ver ahora a continuación, cada uno por sí solo, pero les puedo adelantar que, por ejemplo, en mujeres no es muy útil. Y ahí vamos a ir viendo por qué. Entonces, partimos con el MSAT, que su objetivo es detectar el riesgo de trastorno espectro autista en niños y niñas de 16 a 30 meses.
Son 20 preguntas dicotómicas, o sea, de sí y no. Son respondidas por la madre, padre, cuidador, como yo les decía, y tiene dos etapas de este cuestionario inicial y de la entrevista de seguimiento cuando el riesgo es intermedio. Como está validado en Chile, tiene puntajes interpretativos en el fondo, entonces cuando hablamos de un puntaje inicial de 0 a 2, que es bajo, lo ideal es que tengamos una vigilancia al desarrollo. Cuando tenemos un puntaje de 3 a 7, estamos hablando de un nivel de riesgo intermedio, por lo tanto hay que aplicar entrevistas de seguimiento. Y cuando tenemos un puntaje de 8 a 20, ya hablamos de un nivel de riesgo alto y ahí deberíamos derivar a evaluación diagnóstica integral. Como yo les decía, este es el test que mayor estudios y respaldo científico tiene a nivel mundial y el único que en Chile de test de tamizaje es está validado. El mensal señala que el instrumento estima riesgo de trastorno espectro autismo, pero no establece el diagnóstico. Y aquí destacar un poco lo que yo les decía, que no porque nos haya salido un puntaje, por ejemplo, inicial bajo, nos quedemos tranquilos con eso. O sea, igual siempre tenemos que hacer un seguimiento si hay algo que clínicamente nos llama la atención. No podemos guiarnos solo por esto. Con respecto al CSQ, que es el Social Communication Questionnaire, es un cuestionario respondido por los cuidadores que explora la interacción social recíproca, la comunicación, las conductas restringidas y repetitivas. Son 40 ítems, tiene una aplicación aproximada de 10 minutos, utilizada principalmente desde los 4 años. Está derivado conceptualmente de la ADR y tiene dos versiones, una Lifetime, de la historia del desarrollo, y una Current, que es de la conducta durante los últimos meses. No está validada en Chile. Sí tiene algunas fortalezas, que es breve, que es fácil de administrar, que está ampliamente estudiado internacionalmente, pero pese a eso no está validada en Chile. Sí, hay algunas adaptaciones españolas de las que nos tomamos un poco de la mano. Es útil para seleccionar quién requiere evaluación especializada, pero también tiene limitaciones que su precisión varía según la edad, la muestra y el punto de corte. Puede presentar falsos positivos en poblaciones clínicas. El desempeño es menos consistente en menores de 4 años. No debe utilizarse como sustituto de la historia del desarrollo. Y en el fondo, como no está validada en Chile, no tenemos puntajes de corte establecidos. Entonces, puede apoyar el tamizaje, pero un resultado positivo indica lo mismo, necesidad de evaluación, no confirma el diagnóstico. Con respecto al SRS-2, no es exclusivamente tampoco un test de tamizaje, mide de forma dimensional la intensidad de las dificultades asociadas con la comunicación e interacción social y con patrones restringidos o repetitivos. También hay versiones según la edad e informante, hay para etapa preescolar, escolar, autorreporte de adulto, informe de otra persona adulta. Tiene utilidades clínicas, por ejemplo, cuantificar los rasgos autistas, comparar información entre contextos, explorar discrepancias entre hogar y escuela, porque en el fondo aquí se pide esto de que lo llene tanto el informante como, por ejemplo, en la escuela como en la casa. Se sirve para describir la gravedad dimensional, apoyar la formulación clínica, pero sus limitaciones son que se pueden ver los resultados en el fondo alterados por otras co-ocurrencias, por ejemplo, el trastorno de déficit atencional e hiperactividad, por la ansiedad social, los problemas conductuales, por las dificultades del lenguaje, discapacidad intelectual, o sea, por varios ítems. En niñas y mujeres, una puntuación aparentemente baja puede coexistir también con estrategias de camuflaje, con una buena imitación social, con un desempeño estructurado adecuado, con un gran agotamiento posterior, con dificultades más visibles en las relaciones íntimas que en interacciones breves. Por lo tanto, es un test que en las mujeres no nos va a servir porque todos los estudios realizados fueron hechos en el fenotipo masculino. No hay una validación chilena tampoco publicada con normas nacionales ni tampoco puntos de corte propios, pero también se suele utilizar, como yo les decía, con estas adaptaciones que hay en español. Tenemos el ASK y el CAST. El ASK es el Autism Spectrum Screening Questionnaire, que en el fondo es para población de escolares, especialmente sin discapacidad intelectual importante, donde el informante son los padres o los profesores. El objetivo que tiene es el de identificación de características autistas, no es un test diagnóstico. Y tenemos el CAST, que es el Childhood Autism Spectrum Test, que se usa generalmente en escolares de población general. El informante igual va a ser los padres o cuidadores, nos ayuda para la identificación de riesgo de trastorno espectro autista y que tampoco es diagnóstico. ¿Cuáles son las fortalezas de estos? Es que la aplicación es relativamente breve, orienta a niños en edad escolar,
permiten detectar perfiles menos evidentes que los observados en la primera infancia. Este pudiese ayudar un poquito más en el fenotipo femenino, pero tampoco es un test excelente, digamos. Las limitaciones son que el rendimiento es dependiente del contexto y del informante. También sus resultados se ven bastante como distorsionados por concurrencias como el trastorno de déficit atencional, por ansiedad, por dificultades pragmáticas. Los intereses restringidos de contenido normativo pueden pasar inadvertidos, pero esto es una de las cosas también que no nos apoya mucho en el fenotipo femenino y que no fueron diseñados específicamente para el fenotipo femenino. En Chile también pueden ser conocidos, utilizados en algunos contextos clínicos o académicos, se usan bastante para investigación, pero tampoco cuentan con una validación psicométrica chilena a fondo consolidada. No forman parte en el fondo como del tamizaje nacional rutinario, como con el mismo grado que utilizamos, por ejemplo, el MCHAT. Con respecto al AQ y AQ10, en el fondo estos son cuestionarios de rasgos autistas en personas con capacidad intelectual y lenguaje suficientes para responderlo. Hay varias versiones y en el fondo lo que evalúan van a ser los dominios clásicos de las habilidades sociales, del cambio atencional, de la atención a los detalles, de la comunicación, la imaginación. ¿Cuáles son sus fortalezas? Que son breves y fáciles de aplicar, tienen un uso extendido en investigación, pueden ayudar a organizar un poco la sospecha clínica en adolescentes y adultos, pero también tienen varias limitaciones que en el fondo el autorreporte va a estar influido por el autoconocimiento y también por el estilo de respuesta. Hay varios falsos positivos, sobre todo en personas con ansiedad, con trastorno de déficit atencional u otras condiciones. Una persona también que ha ido normalizando sus dificultades puede subestimarla, por lo tanto tampoco nos va a servir mucho en el fenotipo femenino. No reconstruye la historia temprana del neurodesarrollo y no evalúan tampoco adecuadamente por sí solo el deterioro funcional ni tampoco la necesidad de apoyo. En las mujeres, la Q puede no captar plenamente, por ejemplo, este esfuerzo social, el uso de guiones, la imitación, la recuperación posterior a la interacción, las diferencias entre conducta visible y experiencia interna. Entonces, en general, por ejemplo, los falsos negativos van a ser predominantemente del fenotipo femenino. Tampoco están validados en Chile. El RATS, que es el Ritmo Autism Asperger Diagnostic Scale Review, es un cuestionario de autorreporte desarrollado para identificar características autistas en adultos con inteligencia promedio superior y lenguaje funcional. ¿Qué van a evaluar? Los dominios de la relación social, el lenguaje, los intereses sensorio-motores, la circunscripción de intereses, y sus potenciales aportes son que exploran características presentes desde etapas tempranas, facilitan una entrevista clínica estructurada y reconocen experiencias que el paciente en general no menciona espontáneamente. ¿Cuáles van a ser las limitaciones? Es que en servicios clínicos especializados pueden presentar, por ejemplo, una especificidad limitada, resultados positivos que se van a dar, por ejemplo, en pacientes con otras co-ocurrencias. Va a haber influencia del conocimiento previo sobre autismo, en general ahora que la gente ha googleado, ha investigado muchas cosas y eso también hace que se confundan y que estos autorreportes o estas preguntas sean como más difíciles de contestar o influenciadas por esto, que haya una dificultad para distinguir rasgos actuales de antecedentes evolutivos y que hay una escasa utilidad como prueba independiente. Por lo tanto, igual, aunque tengamos, por ejemplo, este RATS-R positivo, igual vamos a tener que hacer una historia evolutiva, igual vamos a tener que hacer la observación clínica y recién eso nos va a llevar a la formulación diagnóstica. En particular en mujeres puede ser sensible a experiencias subjetivas que no aparecen en la observación breve, pero tampoco va a resolver por sí solo el camuflaje, los diagnósticos alternativos, los sesgos de autorreporte, la ausencia de información de terceros, por lo tanto tampoco es un test altamente recomendado en mujeres. El CAT-Q, que es la evaluación del camuflaje, fue diseñado, y este es el que más se acerca al fenotipo femenino, para medir estrategias utilizadas para ocultar o compensar características autistas en contextos sociales. Entonces evalúa tres dimensiones, que es el enmascaramiento, la compensación y la asimilación. Con respecto a la compensación, ¿qué nos va a ayudar a medir? Son las estrategias para superar las dificultades sociales, como el aprender reglas, preparar conversaciones, copiar modelos, analizar intelectualmente estas interacciones. En el enmascaramiento, a ver en el fondo esta inhibición de los movimientos, el forzar el contacto visual, el controlar las expresiones, disimular la sobrecarga. Y en la asimilación, a esto de representar un rol social aprendido, evitar destacar,
ajustarse constantemente a la conducta y todas estas características que hemos ido viendo y desarrollando del fenotipo femenino. Con respecto al A22, que es el instrumento observacional estandarizado de apoyo diagnóstico para trastorno del espectro autista, este ya no es de tamizaje, que es el más utilizado internacionalmente. Y también este, junto al IMECHAT, es uno de los que tiene mayor investigación y apoyo en el fondo como internacional que avala su uso. Evalúa directamente la conducta del paciente mediante actividades estructuradas y semiestructuradas diseñadas para provocar situaciones de interacción social, comunicación y juego. ¿Cuáles son los dominios evaluados? La comunicación social, la reciprocidad socioemocional, las conductas restringidas y repetitivas, el juego simbólico, el uso de gestos, el contacto visual y las conductas no verbales. Y son los módulos en el fondo para cada fase de la edad que se va a ir aplicando. ¿Cuáles son las fortalezas? Que, como yo les mencionaba previamente, tiene un amplio respaldo científico, una excelente estandarización, es muy útil cuando existe duda diagnóstica, permite observación directa, sin embargo, dentro de sus limitaciones no reemplaza tampoco la historia del desarrollo, no va a ser un diagnóstico por sí solo, requiere entrenamiento formal y certificación, que son, por ejemplo, la certificación no es barata, uno tiene que destinar bastante tiempo y después también tiene que comprar la implementación, que tampoco es muy económica. Una sola sesión puede no reflejar el funcionamiento habitual y puede infraestimar el trastorno del espectro autista en mujeres con alto camuflaje, que era un poco lo que yo les decía de que no es un buen test en las mujeres, ya que, por ejemplo, el contacto visual aprendido, las habilidades conversacionales ensayadas y la imitación social pueden disminuir la expresión observable de síntomas durante la evaluación. Por ello, el resultado debe interpretarse junto con la historia clínica y el funcionamiento cotidiano. Entonces, ahí es súper importante porque o pasa mucho en las consultas que llegan los pacientes con sospecha, por ejemplo, de que son del espectro autista y dicen, no, pero es que me hizo una 2-2 y que está positivo o que está negativo, entonces no tengo. Y ahí hay que ser súper enfático y educar a la población de que estos test no son diagnósticos por sí solos, o sea, que el diagnóstico, como hemos mencionado durante toda la presentación, va a ser clínico. Y estos van a ser test de apoyo diagnóstico, de tamizaje, pero que no van a ser el diagnóstico por sí solos. Con respecto a su situación en Chile, las orientaciones técnicas del MinSal lo incluyen dentro de los instrumentos internacionales recomendados para el apoyo diagnóstico, enfatizando que lo mismo que yo les decía debe ser administrado por profesionales capacitados y que nunca va a sustituir la evaluación clínica integral. Con respecto al ADR, es una entrevista clínica estructurada que es dirigida a los padres o cuidadores para reconstruir la historia del neurodesarrollo. Es considerada una de las herramientas con mayor respaldo científico para documentar la evolución temprana del TEA. De hecho, si uno lee la literatura, la recomendación como más importante o que más se acerca un poco como al apoyo diagnóstico es que uno tuviera un A22 junto a una ADR. ¿Qué evalúa? La comunicación, la interacción social, las conductas restringidas, el desarrollo temprano, la edad de aparición, el funcionamiento antes de los 4 o 5 años. ¿Cuáles son las características? Son 93 preguntas aproximadamente. Tiene una aplicación de en promedio 1 hora y media, pero hasta 3, incluso en la literatura, hasta 4 horas. Requiere capacitación específica y está basado en la entrevista clínica. Por lo tanto, las fortalezas van a hacer que tiene una excelente información evolutiva, es muy útil cuando existen dudas diagnósticas, como yo les decía, complementa perfectamente a la 2.2, pero las limitaciones son que va a ser muy extensa, depende mucho del recuerdo familiar, entonces pasa que en algunas oportunidades llega, por ejemplo, la paciente o el paciente con la mamá y la mamá no es la persona que está durante todo el día con el paciente o al revés, llega el papá, pasa un poco con lo mismo, entonces lo ideal es que vaya el familiar que más conozca. Es más difícil en adultos mayores, tiene menor utilidad cuando no existen informantes confiables y en mujeres permite identificar conductas tempranas que posteriormente fueron compensadas mediante estrategias de camuflaje. Muchas mujeres adultas presentan una observación actual aparentemente normal, pero una historia del desarrollo que es altamente compatible, por ejemplo, con el trastorno de espectro autista. Por lo tanto, el ADR aporta el componente evolutivo del diagnóstico que la 2.2 por sí solo no puede proporcionar. Por eso funciona mucho mejor cuando son complementarios. Con respecto al AMSE, que igual les había adelantado un poquitito,
Es esta escala breve de observación clínica que está desarrollada para la evaluación del trastorno del espectro autista durante la consulta habitual, que es, es una entrevista familiar, es que no requiere una sesión estructurada como en el caso, por ejemplo, de la 2.2, y que va a evaluar 8 dominios: el contacto visual, el interés social, la comunicación, el lenguaje, las conductas repetitivas, los intereses restringidos, la sensibilidad sensorial y la conducta general. ¿Cuáles son sus ventajas? Es que es de rápida aplicación, son más o menos 10-15 minutos, y a medida que uno la va aplicando más, incluso puede ir disminuyendo un poquito el tiempo. Es de fácil incorporación a la entrevista clínica, es muy útil como apoyo en atención especializada, es de bajo costo, pero las limitaciones son que no va a reemplazar al A2.2 complementado con el ADR, por ejemplo, que no sustituye la historia del desarrollo y que también va a requerir un entrenamiento clínico. ¿Cuál es su situación en Chile? Es el único instrumento observacional de apoyo diagnóstico con validación chilena publicada, siendo destacado en el fondo por las orientaciones técnicas del MinSal como una herramienta útil dentro de la evaluación clínica integral, junto al MCHAT, que es el otro que está en el fondo validado en Chile. En mujeres puede captar manifestaciones sutiles durante la entrevista, aunque las estrategias de compensación siguen también pudiendo disminuir la expresión clínica observable. Constituye una alternativa práctica, fondo, para apoyar la evaluación clínica del trastorno del espectro autista y cuenta con validación chilena, pero no reemplaza tampoco, como ninguno de los que hemos visto, una evaluación diagnóstica integral. Aquí ya vamos terminando para que no se cansen. Tenemos el CARS-2, que es una escala clínica estandarizada basada en la observación y la información obtenida durante la entrevista, que es utilizada para apoyar la identificación del trastorno del espectro autista y estimar la gravedad de la sintomatología. Tampoco, y como ninguna de las que hemos visto, no constituye una prueba diagnóstica independiente. ¿Cuáles son los dominios que evalúa? Las relaciones interpersonales, la imitación, la respuesta emocional, el uso corporal, el uso de objetos, la adaptación al cambio, la respuesta visual y auditiva, la respuesta sensorial, la comunicación verbal y no verbal, el nivel de actividad, el funcionamiento intelectual y la impresión clínica global. Con respecto a este, su situación en Chile es que se utiliza en algunos centros clínicos, sobre todo, más que nada para investigación. Tampoco existe una validación en el fondo en Chile que esté ampliamente establecida, ni tampoco se recomienda como una herramienta diagnóstica única, por ejemplo, las orientaciones técnicas del MinSal, ni tampoco de manera internacional. Donde más se usa es para investigación. ¿Cuáles son las fortalezas? Es que es de aplicación relativamente breve, 15 a 30 minutos aproximadamente, es de fácil incorporación a la práctica clínica, permite estimar la severidad de los síntomas, es útil para seguimiento evolutivo, pero sus limitaciones son que tiene menor sensibilidad para trastornos del espectro autista como leves, por decirlo de alguna manera, o los de alto funcionamiento, puede subestimar manifestaciones sutiles, no va a reemplazar tampoco al A2.2 ni ADR, depende mucho de la experiencia clínica del evaluador, o sea, podríamos decir que es muy operador dependiente. Y en mujeres, las estrategias de camuflaje, la mejor adaptación social y la aparente, o sea, la mejor adaptación social aparente y la menor presencia de conductas repetitivas evidentes también puede traducirse en puntajes inferiores a la carga funcional real, por lo tanto pueden haber falsos negativos, y esto por lo mismo debe interpretarse dentro de una evaluación integral. Por lo tanto, actualmente no existe ningún instrumento único capaz de confirmar por sí solo el diagnóstico del trastorno del espectro autista, y el mayor rendimiento diagnóstico se obtiene mediante, un poco lo que yo les adelantaba, la integración de la historia del neurodesarrollo, o sea, del ADR, más la observación estandarizada, que sería a partir del A2.2, más la evaluación clínica con el AMSE, y obviamente el juicio clínico dentro de una evaluación multidisciplinaria, especialmente en mujeres, donde el camuflaje puede disminuir la sensibilidad de cualquier herramienta utilizada de forma aislada. Estos son los instrumentos diagnósticos que están recomendados a nivel internacional y que nos muestran las orientaciones del MinSal del 2025. Entonces tenemos, por ejemplo, el AMSE, que lo mencionamos, el A2.2, el ADR y el CARS-2. Se las dejo igual ahí para que la puedan después leer con mayor detención. Y esta es una tabla realizada por la inteligencia artificial que resume un poquitito todo lo que hemos ido conversando, de cuál están todos los tests que mencionábamos, la edad de aplicación, el tipo del fondo, si es de tamizaje, de apoyo diagnóstico, de autorreporte, quién es el informante, cuál es su objetivo principal, si es que hacen diagnóstico por sí solo, que en el fondo todos se van a fijar que ninguno lo hace,
si es que están validados en Chile y cuál es su principal limitación, que también se las voy a dejar para que después la puedan ir repasando en mayor profundidad, pero resume un poco todo lo que hemos ido conversando. Por lo tanto, aquí como a grandes rasgos, ¿cuáles serían los de tamizaje? El MChat, el SSQ, el ASCU, el CAST. ¿Cuáles serían, por ejemplo, para cuantificación de rasgo o apoyo clínico? El SRS2, el AQ, el RAT, el CATQ. Los de apoyo diagnóstico, el A22, el ADR, el AMSE, el CARS2 y el DISCO, que es uno que en general no se aplica ni se utiliza mucho en Chile. Y ningún instrumento confirma nuevamente para reforzarlo el diagnóstico de trastorno del espectro autista de forma aislada. Todos deben integrarse con la historia del neurodesarrollo, la evaluación clínica y el juicio profesional, que solo lo da la práctica. Entonces, ¿por qué en el fondo son tan difíciles de utilizar y de interpretar en mujeres? Esto, así como a grosso modo, son 5 fuentes de por qué estos tests en general van a dar falsos negativos, que también un poco resume todo lo que hemos ido conversando. Es que uno va a ver una conducta visible que es aparentemente adecuada. Lo que habíamos mencionado, este contacto visual aprendido, esta sonrisa social a costa de un gran esfuerzo, estas conversaciones ensayadas o esta imitación. Van a haber intereses que no son reconocidos como restringidos, van a haber síntomas internalizantes que en el fondo mencionamos en varios de los test que incluso van a alterar los resultados, van a haber informantes que no observan el costo interno y lo más importante en el fondo es que los instrumentos también son construidos sobre perfiles históricamente masculinos. Por lo tanto, por ejemplo, muchos de los ítems pueden reconocer mejor conductas externalizadas o estereotipadas que estas otras formas más sutiles de rigidez o estas conductas internalizantes de imitación o compensación. Por lo tanto, en mujeres la pregunta no es solo qué conducta observamos, sino que cuánto esfuerzo requiere producirla y qué ocurre después. Entonces ahí no tenemos que olvidar la imagen del iceberg, que en el fondo estamos viendo lo visible y para reforzar lo que habíamos dicho, de esta conversación en el fondo como por imitación, aprendida, con un gran esfuerzo, estas amistades que uno puede realizar pero que cuesta mantener, muchas veces un buen rendimiento académico, un contacto visual que aparentemente es normal, pero a costa en el fondo de esta, y qué es lo que no vemos, esta sobrecarga, este agotamiento, este miedo a equivocarse, que muchas veces llevan a este burnout también autista. Por lo tanto, como conclusión, el trastorno del espectro autista en mujeres suele presentarse de manera menos evidente, no es que sea un autismo más leve o menos grave, sino que va a ser menos evidente, con mayor camuflaje, con síntomas internalizantes e intereses restringidos que son socialmente aceptados, lo que obviamente va a favorecer este diagnóstico tardío. Que los instrumentos de tamizaje identifican riesgos o rasgos asociados, pero que no confirman el diagnóstico y que pueden perder sensibilidad muchas veces, y como lo vimos en el caso de todos los test que mencionamos, en mujeres debido a estas estrategias compensatorias, que en Chile el MChat es el instrumento de tamizaje con adaptación y validación nacional más claramente establecida, lo mismo a nivel internacional, eh, y lo mismo con los otros test que en el fondo tienen uso internacional, pero que en Chile no están validados, pero que muchas veces se utilizan de igual manera. Que la evaluación diagnóstica debe ser integral y longitudinal, incluyendo siempre la historia del neurodesarrollo, la observación clínica, idealmente más de un informante, las concurrencias o comorbilidades y también el funcionamiento en distintos contextos. Muchas veces tienen una conducta, por ejemplo, en el colegio o en la universidad versus otra que en la casa es totalmente distinta. Entonces eso es igual, siempre hay que tratar de indagarlo, que en las mujeres es fundamental evaluar no solo la conducta visible, sino también el esfuerzo, el agotamiento y el impacto funcional del camuflaje para reducir en el fondo los diagnósticos erróneos y facilitar en el fondo apoyos que sean oportunos y tratar de llegar lo menos tarde posible. Por lo tanto, el diagnóstico del trastorno del espectro autista en mujeres requiere un cambio de paradigma que afortunadamente ya se está dando, hace no tantos años, pero al menos ya se da, de pasar de identificar únicamente conductas observables a comprender en el fondo la interacción entre el neurodesarrollo, el contexto social y estas estrategias de compensación. Por lo tanto, los instrumentos estandarizados constituyen un apoyo valioso, sí, pero el juicio clínico fundamentado en una evaluación integral continúa y probablemente va a continuar siendo, no sé si siempre, pero mucho tiempo, el estándar de referencia para el diagnóstico. Y eso, esa es la bibliografía y eso es lo que les quería contar.